Ok, bueno, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo sin verlos? Yo no los veo por aquí en mi universidad. ¿Qué estamos hoy? Estamos a martes, no, jueves. Hace como 2 minutos no te veía, Oliver. No, hace como 2 minutos. Hace como no es como que tengamos aquí cuánto, 2 horas, 1 hora y media. No, desde las 7 de la mañana, no es como que estamos aquí. Sí, como que vamos en el mismo bloque. ¿Empezamos? Bueno, vamos, chao, empezamos. 5. Pero nada natural, soy bien fácil. La neta, sí, güey, no me sentía cómodo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Sin Corbata. El día de hoy el tema a tratar es sobre el clasismo. Yo soy Jesús y hoy me acompañan mis compañeros Oliver. Emily. Aarón. Y Naomi. Okay. Bueno, gente, primero que nada, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido la semana? La neta mal. No, sí, dormí 3 horas más 10 minutos que dormí aquí en biblioteca. Para un 85. Es que yo me lo pasé bien chilo. ¿Por qué? Porque dejé todo para un mismo día. Y, o sea, estaba dejando todo el mismo día, pero con la chinga fue un solo día. Entonces, el día de no dormir, el día de que todo lo que me pasó fue un solo día y todo lo demás me lo pasé más o menos a gusto. Damn. Sí, la pinche semana ha estado densa, güey. Sí, y todavía no acaba. Mañana y viene lo Mañana. bueno. Fuck. Si lloramos mejor. Bueno, chavos, para empezar, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué es el clasismo? Ok. El clasismo, según las definiciones que estuve investigando últimamente, Verifiquen sus fuentes. Ajá, se define como la discriminación hacia una persona dependiendo su situación económica o su carencia de la misma. Ok. ¿No se dan cuenta que nos quitamos veracidad al hablar sobre la desinformación en el podcast pasado, güey? Ahora tenemos que siempre decir, verifiquen sus fuentes. No, ¿Ni pedo? es que hablamos sobre la desinformación y abarcamos la desinformación, pero también incitamos todo el podcast a que ellos investigaran, que no se quedaran con una sola fuente como lo es un podcast. Ahora vamos a tener que sacar la pinche bibliografía, güey. Sin groserías. Ay, mete un pi ahí. Contador de groserías, tú llevas No le uno del crean a la pasado, RAE yo- nomás, busquen más. La RAE no tiene la verdad absoluta. Ni a Pero Wikipedia. la RAE nomás Ni a es de, Wikipedia. la RAE nomás es de palabras, ¿qué no? Sí, pero la gente muchas veces de que, según la RAE aquí dice esto y esto y lo Las otro. RAE son definiciones. Sí, o sea, y Y es como se escribe tal cual. muy bien, ellos te quieren tomar el argumento con algo que vieron en la RAE, o sea. Qué horror. ¿A poco sí? Bueno, otra vez, ¿puedes repetirnos qué es el clasismo, por favor? Ok, sí, el clasismo, ¿ustedes creen que se puede aplicar a la gente que tiene mayor recurso económico? Clasismo al revés. Sí. Clasismo Bueno, clasismo al revés, pero... Discriminar a una persona porque tiene La neta no más creo. ingresos Como económicos. el racismo al revés. O sea, sí, entre Entre comillas. muchísimas comillas. Sí, como en el capítulo de The Voice, donde dicen que... Ay, no recuerdo cómo iba el diálogo exactamente. Nos atacan a nosotros los blancos. ¿Y cómo me da risa si sacan ese clip de yo diciendo que nos atacan a nosotros los blancos? Sobre todo por... Ok. Es decir, yo, por ejemplo, digo, tú no tienes problemas porque tienes dinero. ¿Eso cuenta como La clasismo a la neta, no. inversa? Es que siento que... O envidia. Siento yo que es Envidia. Odio o envidia. Sí, porque el clasismo es más como atacar a alguien porque jaja, te falta dinero, ¿sabes? Y creo que el decir de que asumir que una persona no tiene problemas solo porque tiene dinero, pues... Sí, pues eso siento yo que es más falta de empatía que Ajá. clasismo a la inversa. Así es. Pero también como que demerita un poco los problemas que tiene la persona con más estatus que el otro, ¿no? O sea, Sí. si viene de abajo hacia arriba, como que, hey, tú no puedes quejarte de algo porque tú ya tienes dinero. Ajá. Sí. Entonces, eso está zarra, la neta. Sí. Como limitar a las personas de que se quejen de algún problema o etcétera solo porque no están en la misma situación que tú. No importa si es clasismo o no, está mal. Aplica para todo. Claro. Pero realmente siento yo que a la vez los problemas que pueden llegar a tener no está tan comparable con una persona que no tiene los suficientes recursos. Que por ejemplo, hay mucha gente que se cree que se le va a acabar el mundo. Como por ejemplo la morra que dijo que no, es que mi papá me quiere llevar a París.
¡Horror! Según la morra, ese era su máximo problema en la vida. Cuando hay gente poniéndose de hambre, de que no sabe si van a llegar a mañana. O Claro. Pero qué tan correcto es demeritar los problemas que tiene otra persona. Sí, o sea, el base... depende si son problemas de veras. Pero están viviendo sus problemas en base a su contexto. También depende de la Quién sabe, tal vez perspectiva. la persona esta tenía un examen muy importante que hacer y su papá quería llevarla a París de a fuerza. No, es que quería ir a otro lado. No, ya sé, pero es un ejemplo. Mira, estás En este haciendo... caso, En este caso no aplica, pero creo que hay que reírnos un poco más bajo. Nos van a sacar de Podría aquí. ser, podría Al ser. menos ya salió clip de aquí. Mis oídos me duelen. Ok, una disculpa, productor. miniatura. Perdón, productor. Los quiero. Ah. Nafi, te quiero mucho, pero súbete el micrófono. Está muy chaparro. ¿Y si le quita el...? ¿Sí? Sí. A ver, ahí está mejor. Sí. ¿No la tapo de aquí? Hola. Hola. Hay que cortar ese clip y al final hacemos que Nafi se pare pare de de... Sí saben que sí me puedo parar de manos, ¿verdad? Y puedo hacer un split. Que se pare de manos aquí en la mesa. Ok, continuando. Muy bien. Bueno, con el clasismo a la inversa. La neta, yo siento que no existe. Es mi punto de vista. Siento yo que el clasismo tiene que ver con el contexto histórico que se tiene detrás. No necesariamente de que, tú no tienes dinero, jajaja. Sino que viene de la historia. En cambio, ¿cuándo has visto tú que los pobres digan de que, tú por ser rico? Pues, ¿No estás parte del podcast, editor? No, mentira, sí, adelante. es que en mi escuela sí me hacían. Bueno, yo no tengo dinero, pero la gente que tenía dinero sí le hacían bullying por tener dinero. Pero ¿desde cuándo ha sido un hecho histórico? O sea, ten en cuenta que lo tuyo podría haber sido un caso aislado. No estoy desmeritando tu situación, la neta, qué mal que te haya pasado así. No, sí me estás desmeritando. No, la verdad no. Creo que cualquier hecho de que sea tomado como discriminación, porque a lo mejor donde hay más personas de altos recursos económicos, pues se va a acabar haciendo discriminación a las personas con menor recursos económicos. Porque imagínense la situación de que, vamos a hablarlo como si fueran niños, de que todos tienen un Xbox viejito y todos juegan en ese Xbox, pero hay un muchachito que tiene su Xbox de última generación y pues nomás por ser la mayoría pues va a haber esa discriminación, pues, pero no tanto como que clasismo como tal para darle ese nombre, sino que una discriminación que la que hay ahí. ¿Qué es la discriminación? Ajá. Discriminación es cuando pues excluyen o hacen menos a una persona por ser diferente, pues. Y en ¿Según ese caso, qué? ¿Según quién? según lo que me acabo de explicar ahora mismo. Porque creo, tienes razón en el sentido en el que si son montoneros y todo lo que quieras, pues sí agarran de carrilla al final a este morrito que tiene mejor Xbox en situación hipotética. Envidioso. Precisamente. Ajá. Más discriminación como tal, creo que no entraría. Siento que es más carrilla que Es carrilla, discriminación. exclusión tal vez. Exclusión, sí, Exclusión. maybe. Pero porque en lo personal, o sea, sí me tocaba ver a mí en la secundaria o hasta en la prepa. En la prepa me acuerdo que a mí me decían de que, ay, es que tú eres rica, que no sé qué, y me hacían así. Bro, traigo 500 pesos que me tienen que durar 2 semanas. No soy rica, estoy ahorrando, ¿sabes? No, pero sí, la gente saca de contexto muchas cosas con tal de hacer carrilla, porque así somos los mexicanos, somos carrilludos. Eso no quiere decir que esté bien, porque hay de carrilla a carrilla. Pero desde una vivencia propia me pasaba mucho que, pues no pasa nada, yo te pago esto, cosas así, porque yo soy así. Y de repente me decían de que, ay, es que tú eres rica, tú puedes andar pagando lo que sea. Y es como, no. O sea, lo estoy haciendo porque pues eres una persona cercana a mí y lo voy a hacer porque quiero. Más no quiere decir que sea rica, no quiere decir que no esté batallando yo en mi casa con el dinero, porque por esas fechas me acuerdo que sí batallaba. Que suave, 500 pesos por 2 semanas. Ahí me dan 50 y me tenían que durar 2 meses, güey. ¿Qué onda? No, me daban 100 y me tenían que durar la semana. A ustedes les daban. Pero hablando de así, pues en tu caso, pues era una bondad que tenías porque en ese momento pues contabas de que poquito más dinero que los demás. Sí. Pero en el caso hipotético que sí sea, de que una persona tiene mucho más dinero que los demás. Exclusión. Sí, siento yo que sería exclusión, la verdad. Sí, pero
¿Por qué? Todo esto porque, o sea, ¿de dónde sale que seamos así con las personas? De que, tienes más dinero, tienes menos dinero. ¿De dónde creen que sale? Siento yo que es porque desde tiempos ancestrales, por así decirlos, nos estamos pasando, nos da como repele las cosas que son diferentes a nosotros, perdón. Y como... Y como hemos estado desde siempre en un sistema que depende del capitalismo, siempre va a haber alguien que estés por arriba de ti. Entonces, por ahí viene. Al final, antes, siento que todavía, ciertas todavía maneras de pensar es que las personas de menor recursos no está esa discriminación, sino que es al final una aspiración a todos llegar a ese punto de la soltura económica, de la libertad económica. Y ojalá fuera tan fácil, pues, porque uno cree desde su desinformación que con un título ya la haces. Pero no significa mucho. Hace una diferencia muy poca, pero eso no te asegura nada realmente. Ajá. Al final, hagas lo que haces o a lo mejor te puede acercar un poquito a que llegues a un nivel más alto. No sé cómo si podría ponerle a la cámara, ponerle una escala. Pero siempre de como trabajes o más que nada, porque si llegaste a tener tu título, pero de todos los ingenieros en software que hay, pues va a haber siempre alguien mejor y la persona que se dedique más y sea más dedicada, más dedicada, pues va a ser la que va a sobresalir más y va a tener más ingresos económicos. Muy probablemente también pues pueden influir otros factores y hasta también en trabajos que pueden ser más oficios, de si eres algún carpintero, pues si haces bien tu trabajo, pues llegas a tener un poder adquisitivo un poco mayor. Y en lo personal, yo creo que más que... Sí, el esfuerzo tiene mucho que ver. Una persona que se esfuerza obviamente va a ver los frutos. Pero a mí me ha tocado ver casos que no tan así a gran escala de... es que ya me gradué y ya tengo dinero. Pero, por ejemplo, a mí me tocaba... Otra vez la prepa, vaya. Me tocaba ver que habíamos personas que nos matábamos día y noche haciendo tareas y por alguna razón la persona que no hizo nada se graduó también. Exacto. Entonces, yo soy fiel creyente de que además de tus talentos y tu esfuerzo y lo que sea, tiene mucho que ver tu labia, vaya. Sí. El cómo te relacionas con las personas. Incluso creo que eso tiene mucho más valor que el... Es que yo sé mucho, es que yo soy muy inteligente. Sí. Bien me dice mi familia y en las películas, etcétera. Gracias a mi tío que me dijo esto de... Tú pon cara de que sabes lo que estás haciendo. y así es como vas a salir adelante. Era lo que me decía. Y es algo que he comprobado. Entonces, más que el título o el estatus o la clase social, yo creo que es más la labia que uno tiene, el cómo se relaciona con las personas. Sí, o sea, no siempre la persona que tenga mejor promedio de la generación, se gradúe con honores y todo, siempre va a irse a la mejor empresa. No, simplemente, se graduó, hubo más esfuerzo, pero siento que ya en ámbito laboral ambas personas tienen las mismas oportunidades, porque no he visto de alguna empresa que literalmente se fije ¿cuánto sacó este alumno en su tercer semestre de...? No, usualmente es por cómo vas, por cómo te presentas y la imagen que das. En la materia de democracia en segundo semestre. ¿Cómo? No, simplemente es como que vas, te presentas, tienes un título, sí, estudiaste, sabes, y ya es como te desenvuelvas, ¿no? Entonces, mucho que el promedio tiene que ver. Entonces, sí, eso. Yo siento que a la vez tienes un muy buen punto, pero en lo personal no creo que todos tengan las mismas oportunidades. Porque, sí... La labia es muy importante, pero realmente si no tienes el recurso para conocer a la gente con la que puedes usar esta labia, no sirve de nada. Entonces siento que es un factor muy importante para sobrevivir en el mundo como tal. Si no tienes, con dinero todo se puede. Eso siempre he creído yo en lo personal. Si tienes el suficiente dinero, tú puedes hacer de todo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué vas a decir, Emi? Yo. Qué bueno que tocas el punto de la meritocracia porque, aquí en México al menos, que pues es el único contexto del país en el que he vivido, no es cierto que todas las personas tienen las mismas oportunidades, porque como comentan mis compañeros, es verdad que siempre, aunque seas el mejor, aunque tenga la mejor labia, si alguien tiene mejores contactos que tú, te va a llevar de paso. Nepotismo. Exactamente. Entonces es triste que en un país en el cual, aunque te esfuerces mucho, dependas totalmente de tu entorno social. Sí,
Es que sin contactos no la vas a hacer. Para nada. Sí, hay, por ejemplo, muchos jóvenes que a lo mejor por tener todo eso, o a lo mejor gente que aparenta tenerlo, se creen muy superiores a otras personas. Por ejemplo, los jóvenes que sus papás, sus papás sí tienen esos contactos o tienen el dinero. Ellos dicen, no, pues sí, mi papá. Y hacen menos a otras personas porque creen que ya por el hecho de que su papá tenga ese tipo de contactos o el dinero se creen superiores. Y en parte ya dependería de los valores de cada familia, pero podría ser que sí. O sea, puedes decir, usualmente sí pasa de que papá tal cosa. Y ya pues hay papás que sí actúan, hay papás que tienen más valores y dicen, no, pues arréglatelas tú solito. E incluso más que el si tienen o no, hay personas que también, no tanto por tal vez los papás, sino también puede venir incluso desde dónde estudian o dónde estudiaron, que a mí me ha tocado mucho. O sea, muchas veces... ¿Con quién se juntaron? ¿Con quién se juntaron? O sea... verdaderamente una realidad es que las escuelas te dan estatus. Es ahí donde va lo que había mencionado Ron, de si tienes contactos, pues ya la armaste. Entonces, uno bien sabe que a la universidad, además de estudiar y etcétera, también viene a hacer contactos. Por lo mismo de que somos la misma generación, que vamos a salir a trabajar, etcétera, etcétera. Y muchas veces, retomando lo del clasismo, ¿no? Muchas veces, muchas personas creen ser más solamente de donde vienen. Por ejemplo, sin mencionar universidades como tal, pero una universidad súper cara que son como 2 carreras de aquí el semestre. Ajá, o sea... O el mes. Es increíble porque tengo un conocido que está estudiando en una universidad ahorita que pues es una de las más chilas de la ciudad, pero realmente este amigo me ha comentado que está decepcionado, o sea, que se dio cuenta que en realidad no es tanto la calidad del estudio, es el prestigio lo que estás pagando, porque dice que está decepcionado, así tal cual. O sea, esta persona tiene de que la beca del 90% y aún así está batallando para pagar la colegiatura. Entonces dice que está decepcionado por la educación, los maestros, sus compañeros, incluso que muchos vienen con este nivel de inmadurez de ay, soy de la Salle, tengo dinero. Sin decir universidad. Y luego con sus iPhones que muy en ello de sí, yo traigo iPhone y están endeudados por ese iPhone. Exacto. Con iPhone. Endeudada. De nada. Exactamente. Todo esto llegamos a que si el hecho de que en ese tipo de universidades en la que, por ejemplo, los becados los rebajan, ellos de cierta manera intentan quedar bien con ellos y pasa eso mismo, se endeudan y se compran un iPhone 15 Pro Max. Aquí entra de nuevo lo del clasismo, porque por ejemplo, en ese tipo de universidades donde es muy caro y que el prestigio y que etcétera, se denota mucho cómo las personas que no están becadas ahí excluyen a las que sí están becadas. Y deja tú la traición a la raza de la gente becada, que le hace fuche a la otra gente becada. Es horrible. Pero ¿por qué sale esa forma de ser? Porque yo conozco, yo conozco gente que es muy alivianada, que usualmente pues son los papás que son los que tienen el dinero, pero sus hijos son bien... Porque no quiero decir la palabra. Porque lo han tenido todo. Bien malosos. Es como lo que habíamos abarcado el podcast anterior, de que Naomi había dicho que la generación que viene, básicamente viene con todo en bandeja de plata. Entonces es más, menosprecia más las cosas que... Ya, güey. No, yo estoy solo. Menosprecia más, le cuesta entender el de dónde viene todo esto. Entonces, por ejemplo, si un niño, supongamos, ¿no? Esto ya va a sonar ejemplo de caricatura, pero si un niño que viene de ver cómo su mamá o su papá se partían el lomo por conseguir dinero para darles comida, etcétera, etcétera, en el momento en el que esta persona... como obtiene las cosas por mérito propio, es más agradecida en el sentido de que sabe el esfuerzo que lleva. Me esforcé por esto. Se quiere superar siempre. Así es, porque es no sé si alguien de aquí, pues los que trabajamos de que con el primer sueldo es como wow, o sea, aunque sean unas sabritas, a mí me pasó, aunque sean unas sabritas, que te compras unas sabritas y dices,
yo me compré esto con mi dinero, con mi esfuerzo. Ahora, los niños que vienen de familias donde, pues... El dinero no es problema. Ajá, pues ya es más como... Sobres, una Switch. Solo exigencias, pues. Ajá. Y saben, algo que muchas veces la gente con esta situación económica de alto nivel, por así decirlo, dicen de que no, es que yo no crecí con mi papá porque se la llevaba trabajando, pero realmente no asimilan que sus papás realmente se estuvieron partiendo el lomo para estar donde están. Claro. Y creen que todo viene fácil. Entonces, por esa misma ausencia del papá, en este caso, hipotético, por así decirlo, Sí. es realmente la ausencia del papá que no le deja ver que para tener lo que tiene se tiene que trabajar. Así es. Pues suele pasar que o al menos yo me ha tocado mucho ver por lo largo de que sí he trabajado, pues no por necesidad tanta, gracias a Dios que no he tenido que pasar por eso, por mi profesión, que ciertas casas son unas casas enormes, pero son viejitas, pues, porque sí, hay casas aquí en esta ciudad que hay ciertas colonias que era de millonarios o de gente de alto poder adquisitivo, pero pues ya no está el papá, ya no está la persona que las mantenía, sino que ahora se quedó heredada al hijo. Y yo creo que el 80%, 90% de los casos, esas casas terminan o vendidas o terminan en ruinas. ¿Por qué? Porque ya no es posible mantenerlas con... El hijo ya no las va a mantener. Terminan o vendiéndolas o mudándose, o simplemente hay muchos casos de que las casas están completamente destruidas porque el hijo no fue lo mismo que el papá, y es algo muy feo porque todo yo creo que todo el sueño del papá pues es que el hijo lo supere, pero por el caso, la situación, pues la propia educación no les da para superarse más, porque terminan teniendo más comodidades, o al menos eso termino pensando yo. Y aquí yo creo que se relaciona ya lo de lo que estábamos hablando el episodio anterior, igual, sobre la empatía y la apatía, porque al final estas personas que crecieron creyendo que todo se obtiene fácil como la película de Klaus. No sé si vieron esa película, ¿sí? Yo no. ¿No la vieron? No la vi. Ok, saliendo aquí vamos a ir todos a ver Klaus. Claro, en mi casa, en mi carrito. Chevito poderoso. Bueno, Klaus inicia con una secuencia de el hijo del cartero más top Los spoilers. Ajá. Y este hijo del cartero lo tienen entrenando para ser cartero, pero al ser hijo del cartero, el jefe, pues realmente hace lo que se le da la gana. Sí, por ejemplo, la película inicia con un muñeco arriba de un burro, creo que es, dando vueltas, y él está a gusto en su tiendita tomando el té y todo lo que tú quieras. Ahí es donde aplica lo que había dicho Jesús sobre los valores en los papás, porque eso influye mucho al final, que era sobre que al final el jefe se da cuenta de que, oye, pues mi hijo está creciendo para ser un inútil, o sea, no está haciendo... no está haciendo nada, o sea, y lo que decide él es, ok, voy a mandar a mi hijo a la única isla donde no salen cartas para que vea lo que es esforzarse. Entonces le dice de que te vas a ir a tal isla, que no me acuerdo cómo se llama, te vas a ir a tal isla y hasta que no me entregues, no me acuerdo cuántas cartas, creo que 6 millones o algo así, no vas a poder volver. Y si no lo haces para tal fecha, olvídate de que vas a ser jefe, etcétera, etcétera. Olvídate, básicamente, o sea, olvídate de todos los lujos que tienes ahorita. Entonces esta persona, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el cartero se va a la isla y la sufre machín, porque dice de que está haciendo frío, la gente es bien mala. La gente es mala con él, y etcétera, etcétera. Muchas cosas están cayendo hoy. Es que estamos tirando puro facto. Claro. Y la película creo que es un claro ejemplo de cómo afecta, más que el clasismo, el nepotismo, vaya, de cómo crecen estas personas desinteresadas en entender de dónde vienen las cosas buenas que tienen al final, vaya. Me acordé de eso ahorita por lo que había dicho Aarón y Jesús, de que los niños que crecen con todo, pues al final no entienden el valor de tener que trabajar por ello. Entonces cuando crecen, dicen, ay, es que... Perdón. Sonido raro. ¿Qué? Lo vengo escuchando hace rato, como un pitido, ¿no? Yo pensé que era porque tengo el oído feo. No, pues algo será. Bueno, a ver qué opinan va junto a lo que estabas diciendo, pero a ver qué opinan de esto.
Ya ven, pero el que una persona sobresalga, pues no todas las personas de escasos recursos terminan sobresaliendo. Siempre es como que debe ser una persona un poquito diferente, pues. La que sí tiene esas ganas y ese ímpetu para dejar todo atrás o esforzarse más, pues. Ahora, no siempre se dice que las personas que vienen de abajo son las que terminan sobresaliendo, pues, pero también hay personas que estuvieron con buena salud financiera y también lo lograron. Pero quería ver o que me dijeran si una persona que tiene altos recursos económicos y que también tiene esa visión se ve afectada por esa crianza de tener tantos lujos o no sé, sino que no tener que esforzarse tanto que la persona de escasos recursos. Es que al final yo creo que no son los lujos o el dinero lo que define a la persona, son los valores con los que se cría a esta persona. Porque sí, me ha tocado existen papás o mamás que, ay no, es que pobrecito, ¿cómo lo voy a mandar en camión? Ajá. O sea, no. Cuando esta persona crece y tiene que moverse en camión eventualmente, es como, se pierde o sea, y son cosas que pues uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, si los papás, yo soy fiel creyente de que de ahí viene, si los papás no saben cómo criar a su hijo, cómo criar, cómo inculcarle el sentido común, la humildad, el golpe de realidad. El golpe de realidad de, ok, hijo, mira, gracias a Dios no te falta nada. Gracias a Dios te pude regalar, yo qué sé, una Switch esta Navidad o una PlayStation 5 esta Navidad. Pero allá afuera no es igual. O sea, allá afuera no es como que puedas fácilmente decirle que, ay, quiero esto y se te va a dar. No, uno tiene que esforzarse porque no es así. O sea, es un privilegio realmente el tener el dinero y tener los recursos. Y es más importante para mí que los papás les enseñen a los niños o a los jóvenes el valor de ese privilegio. Ahora, a los niños, o sea, viene, me lo acabo de pensar. A los niños, ¿cómo los educas si tú ya batallaste y tienes todo? Y me dio una mentalidad que puede ser un poquito, una mentalidad que puede tener un papá, que es, si yo no tuve esas cosas que quise, pues se lo voy a dar a mi hijo. Entonces, ¿cómo vas a educar a un niño sino que desde pequeño ya lo vas a tener con el que tú tienes que ser grande? Sí. O simplemente, pues, lo vas a llevar, o sea, como suele pasar, pues, que viven una vida más normal, o tenerlo siempre con esa reglita de la humildad. Es que de nuevo siento yo que viene todo desde la crianza. Porque, o sea, sí puedes criar a tu hijo con todos los lujos que quieras, pero el enseñarle a ser buena persona depende de ti. No viene de, te compré este regalo, ya eres mala persona. No, o sea, si no te van a ver a ti cómo actúas al tener esas cosas y pues te van a copiar directamente. Ajá. Si ves que eres mala persona con otras. O inclusive a mí me gustaría añadir que ser papá pues no es fácil. No es porque yo lo haya sido y tenga esa experiencia. Sino que no hay un manual que te diga cómo puedes criar un niño. Obviamente va a ser prueba y error, lamentablemente. Claro. Pues y al experimento. Pero, o sea, termina haciéndolo porque... Pobrecitos los mayores. ¿Quién de aquí es mayor? Pues todos. No todos, Nafi es menor. El editor. Del medio. Soy del medio. Hermanos mayores. Ok. No, pues yo no. O sea, hijos mayores, pues. El editor. Ok. Yo. Jesús. Ok. Pues sí, es prueba y error. O sea, la riegan con nosotros y luego dicen, ok, está este estigma de que, es que al mayor es el que le tocó lo peor y al menor es el que le toca lo mejor. Sí. Porque verdaderamente es prueba y error. Sí. Mala mía, no debí usar estigma. Bueno, sí pasa. E inclusive aunque a todos se les dé la misma educación, no son iguales. No, porque de ahí ya depende la mente de cada Exactamente, entonces el clasismo no viene solamente de cómo fue criado, también depende de la persona, de cómo toma esas cosas. Siento yo, o sea, muy buen bulerón. Claro. Pero no, aunque se les críe igual, el ambiente en el que se les rodea, el ambiente de lo que consumen en redes sociales, el ambiente de lo que ven entre sus amigos, es lo que les puede afectar. Y las redes sociales, que también influyen mucho, más ahora yo creo que
donde a muchas personas les interesa estar posteando cualquier cosa para decir que tienen dinero y que son de la alta sociedad. E incluso si no lo son. Incluso si no lo son. Sí, gente esa de la alta sociedad o crece de la baja sociedad que... Bueno, aquí ya tendremos que entrar en lo que es las clases... Los privilegios de Sí, las sí, clases sí. sociales. Pero gente que pues exactamente dice, yo estoy más alto que tú, soy de una clase social más alta. Mira, Soy mejor que tú. soy mejor que tú en... Porque- Háblame de usted. Háblame de usted. Porque quieren, si nos ponemos con los datos y a veces nos ponemos a quemar, que somos personas, pues, es que en México también hay una situación, pues, muy fea, pues, que la gran parte de la población, pues, es de muy escasos recursos. Y pues. está bien chistoso, porque, o sea, tú le preguntas a una persona común y corriente, por así decirlo, y te responde que es clase media, pero no son clase media, son clase baja. Y siento yo que cuesta mucho aceptar esa realidad, aunque es lo que está pasando. No sé qué negación tengamos, somos clase Es que baja. la palabra baja ya, por ende, o sea, a nosotros como humanos, la palabra baja ya es denigrarnos. Sí. Sí. Pero aunque no signifique necesariamente eso. Sí, pero A como ver. decían en tecnología y empresa, si no conoces algo, si no conoces algo, ¿cómo lo puedes medir? Exacto. A ver, siendo sinceros, ¿qué clases se consideran ustedes? Baja. Baja. En la que está más abajo de baja. Es que ten en cuenta, Subterránea. en mi casa somos 5 personas viviendo en una casa de 2 cuartos, un baño y una sala que está compartida con la cocina. Sí. Y también, ¿Sí? que, ¿Ah? también que hay una brecha enorme entre clases. Ajá. Es como que ¿qué punto soy clase media? ¿En qué punto soy clase baja? ¿En qué punto soy clase subterránea? Sí, es ¿en qué como punto que- estoy en la miseria? Precisamente ahorita me están haciendo dudar porque estoy sacando cuentas y digo, demonios. O sea, Y llegar a la clase alta es ya gente ya... Con empresas súper millonarias. empresa. Sí, Carlos Slim, no sé. Sí, ya Bueno, es- lo que se tiene visto como, porque aquí tengo las clases, ahorita las vamos a decir. Él sí trae los factos. Hoy sí consultamos los datos. Los que van en la escuela esa, los no becados, ¿qué clases son? No sé, déjate. Endeudados. La clase alta debe de percibir al mes más de 100,000 pesos. Yo de ahí pienso que debería haber más clases que están más arriba, porque, Hay bueno, gente que gana millones. sí, también. sí, hay mucha diferencia. Clases Entonces, vivas. es que no puedes decir de que de la Infinito clase abierto. infinito abierto. No puedes ir de la clase baja a la clase baja alta, de que diciendo de 4,000, 4,500 y en los clase alta decir de 100,000 para arriba, pues hay mucho. Hay mucho Bueno, en la margen. clase alta pues percibe más de 100,000 pesos, la clase media alta entre 45,000 y 50,000 pesos, clase media entre 30,000 y 40,000 pesos, Y ojo, clase perdón media que te baja. interrumpa tantito, pero muchas veces tú le preguntas, no sé si han visto en internet de que gente que le pregunta en la calle que ¿cuánto creen que ganan los ricos? Y son gente que dicen, no, que 30,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, Como que a la torre. Ser rico es otra cosa. O sea, ser rico no es dejar vivir bien, dejar de sufrir por Dejar de sobrevivir. dejar de sobrevivir. Esa palabra me gusta. Sí, porque vivir y sobrevivir al final terminan siendo cosas muy Muy distintas. Porque mucha gente se queda a las que, ok, ya estoy a la última de quincena, me ocupo, no sé. Desde la experiencia, Jesús. Pero actualmente que estamos La a NU. final de estamos de verle dinero a la NU. Yo ahorita estamos a final de quincena. Se me fueron mis últimos 30 pesos hoy en las pizzas. Y Gestionar ya. el dinero también es importante. Ese ese era otro tema. también quiero Ese era tocar otro más tema, adelante. pero- Pero continúa. continúa. La clase media baja entre 9,000 y 18,000 pesos, que creo que no somos clase media baja. Estos media datos baja. venían Venían de la INEGI. del ENEGI. Entonces, siento que a lo mejor al menos también es diferente la zona del país en la que estemos, pero aquí en Sonora 9,000 pesos viene. ¿Eso qué es? No, y Mucho. no te puedes llamar clase media baja si estás sobreviviendo Ajá. bastante feo. Porque Esos claro, datos de que son de Oaxaca, Tlaxcala. Guadalajara. claro, porque al final Racista. la clase social no se define, o sea, lógicamente, o sea, textualmente como oficialmente sí se mide en cuánto ganas, pero hay que tomar en cuenta consideraciones como lo que había dicho Naomi, de que vive en una casa que realmente está diseñada para
¿qué será? Tres personas, Tres personas literalmente. y en su casa son 5. Yo vivo también en una casa que al final creo que sí está diseñada para unas 4 personas, vivimos 3, pero eso, o sea, hay que como... No nomás es el ingreso, porque puedo decir de que, ay, yo gano 9,000 pesos al mes, pero vivo con otras 6 personas. Ajá. O sea, no es lo mismo a decir, yo gano 9,000 pesos al mes y tengo... Vivo sola. Ajá. O sea, ahí es donde cambia. Y la manera en la que ganas ese dinero, porque entra luego creo que más a la clases más bajas, pues, que voy a seguir y luego sigo, clase baja alta entre 4,500 y 9,000, y clase baja menos de 4,000 pesos. Todo esto es al mes, pues. La clase baja alta son los que ganan el mínimo, por así Ajá. decirlo. Sí. Entonces también entra en cómo se gana ese dinero, porque pues no sé cómo ponerlo, pero sería para ustedes lo mismo la persona que gana 18,000 pesos. Hay 2 personas que ganan 18,000 pesos. Uno como maestro y quizás otro o un poquito menos del otro, pero uno con una persona que tiene que hacer más esfuerzo, Más esfuerzo físico. físico, puede ser un albañil. Ahí es donde lo que habíamos comentado la otra vez, cómo se mide el esfuerzo. Porque ten en cuenta que el maestro se tiene que preparar por muchos años. Pero esa preparación cuesta dinero. O sea, todo el mundo cree que es tan fácil de que, estudio, ya me preparo, ya gano mucho dinero. La verdad no es así. O sea, tienes tú que encontrar el recurso para poder estar en esas escuelas, el recurso para poder, si repruebas una materia, ¿cómo lo vas a hacer para recuperarla? Claro. Uy, eso es un chorro de cosas que se tienen que contemplar. Pero pues en eso es muy cierto lo que dice Oliver, porque por ejemplo, desde mi experiencia, no me faltaron los lentes, te juro. Mi papá trabaja una jornada extremadamente larga y gana muy poquito, la verdad. Pero se mete unas friegas que a la torre, o sea, es muy diferente el trabajo que hace mi papá a una persona que es godín. Claro. Pero aún así, pues mi papá siempre intentó darme todo lo que pudo. Y siento yo que eso es lo que me ayudó a poder tener esa conciencia de clase que tengo actualmente. Porque yo vi a mi papá pues partirse el lomo para estar a donde yo estoy. Y es que es muy cierto que ahora mismo están muy desmeritados muchos trabajos. No es como ir a Estados Unidos y ser una persona que trabaja en la construcción y ver cómo vive de buena manera. Porque si se esfuerza, si hace todo por estar en su empleo o estar mejorando o simplemente trabajar de buena manera, pues ya puede vivir bien. Mientras que aquí en México, pues por más que te esfuerces y tu empleo no da para más, te vas a quedar ahí, vas a estar bateando prácticamente toda tu vida. Sí, y no es como que te puedas jubilar. Porque, Esa o sea, es otra. No, ahora ya no. Ajá, ahora es trabajar hasta que te mueras. Básicamente. Algo que yo quería preguntarles sobre algo que suena mucho, más no sé, yo no soy totalmente conocedora del tema. Las mentalidades. Ok. Porque, por ejemplo, tengo este libro que me regalaron. Gracias, papá, perdón por no terminarlo. Que sea Padre Rico, Padre Pobre. Muy buen libro. Lo leí hasta la mitad, perdón, papá. Donde básicamente el autor inicia con el hecho de que, con la premisa de que tengo 2 papás. Uno terminó su carrera con título y el otro dejó la secundaria. Uno de los dos gana mucho más que el otro. Es el que terminó la secundaria. Ahora, de aquí vienen las mentalidades de pobre y rico, que vienen del libro. Por ejemplo, una persona que gana 9,000 pesos al mes, como el ejemplo que dije ahorita, Mínimo. 9,000 pesos. El mínimo en México. Mínimo. 9,000 pesos al mes. No, de hecho, el mínimo son 8,600 sí, pesos. Ok, vamos con ese ejemplo. 8,600 pesos. Una persona que gana 8,600 pesos y vive con otras 5 personas no va a aprovechar el dinero igual que una persona que vive sola y que gana 8,600 pesos. Y de aquí ya viene como las mentalidades de qué hacer con ese dinero. Porque, por ejemplo, la persona que vive con las otras 5 personas, pues va a gastar en lo que se necesita, vaya. Y ten en cuenta, perdón, ¿en cuánto está la canasta básica ahorita? Ya. Sería datos que hay que investigar. Según yo, la última vez que chequé eran como 1,200 pesos la canasta básica. Y lo peor que es la canasta básica. La canasta básica es de que lo más esencial ver en una casa, de que, pues sí, nada de que
chocolates, nada. Para poder O sea, sin gusto. comer, pues. Ajá, para sin poder gusto. comer. Ahí, Edito, no sé si nos puedes hacer por Sobrevivir, favor. literalmente. Ajá. Entonces, ¿cuánto era lo de la canasta básica? 1,781 pesos en Sonora, según datos de El Sol de México, El Financiero, TV Azteca y Fundación Ay, te ves Colsecor. teca, tú también. Cuiden sus fuentes, pero ya nos podemos dar una Es idea. una estimado. referencia. Nos podemos dar una idea de cuánto Investiguen está. en varias fuentes. Tengan en cuenta que el salario mínimo es de 8,600 pesos. Eso ya es bastante del salario mínimo. Claro, casi el doble. Y ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la canasta básica, ¿cada cuánto? Sí, Es el punto y para quincena, cuántas personas mes, y cuántas qué contiene personas. esa canasta. O sea, ya es aquí muchos puntos en el que ya esto de las Es subjetivo. clases es muy subjetivo, es muy subjetivo. Porque depende mucho, porque hay casas en las que solo un ingreso y es ese del mínimo. Como que si es para... La canasta básica es para que... ¿Cuántas personas? Pongámosle que 3. Ya ocupas agregar, llegar a lo mejor a los 2,000 para que sea ya para 5. Sí. Entonces, Mira, en mi caso, donde sí vivimos 5 personas, 2,000 pesos no son suficientes. Al menos sí, por ejemplo, otra vez en mi caso, pues sí se vive de un oficio, de un solo salario, pero pues a lo mejor no está tan mal remunerado, pero igual Es una friega. es un trabajo que es muy exigente físicamente y que uno se pone a pensar y como hijo de mi papá, como hijo de mi papá, y que pues siempre termino pensando en qué tanto va a seguir mi papá trabajando de esa manera, porque yo sé que no es fácil la manera que trabaja para percibir este sueldo, porque en sí pues el oficio es plomería, entonces no es fácil que un plomero perciba el sueldo que a lo mejor está percibiendo mi papá, y no es porque sea muy alto, sino porque está muy desmeritada. Sí. Entonces es algo que me pone así o me queda mucho pensando en qué tanto tiempo va a seguir pudiendo percibir ese sueldo. así que friega de ser chambear tanto, partir de la espalda y aún así tener que estresarte por cuánto te falta para llegar de panzazo. Eso es lo de sobrevivir. Como básicamente. decía el meme de... No creo cómo iba, pero de que... ¿Cómo voy a estar feliz si mi día de trabajo es un pollo rostizado? Literal. No, y está bien feo, pues, porque ojalá, pero los papás no son para siempre. Entonces ahí es donde realmente te pega. Y a pesar de todo esto, hay gente que piensa que todos tenemos las mismas oportunidades de salir adelante cuando no es así. Porque, por ejemplo, hay gente que mantiene una familia y no gana lo suficiente como para darse lujo, sino para tener lo básico y poder al menos mantener a su familia con vida. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Si el pobre es pobre porque quiere o porque no puede salir adelante por méritos propios. Ok, ahí quien, porque si yo hablo voy a estar hablando. Yo Ok. siento que no es porque quieran. Por ejemplo, una persona que está en esa situación, su familia depende completamente, ¿no? Entonces, esa persona necesita un trabajo estable que le pueda dar un salario que los mantenga, pues, como sobreviviendo, ¿no? Pero si ya implicaría meterse a algo más adelante, más grande, que les dé más dinero, implicaría tiempo en el que probablemente, no, a lo mejor si quiere estudiar, difícil va a poder mantener a su familia si se mete a estudiar. Entonces, ya siento que entra más que en ese momento el papá dice, mira, yo voy a hacer todo lo posible para dar dinero, que mis hijos se encarguen ya de estudiar y de poder sacar esto más adelante. Un tipo de relevo, vaya. Exactamente, Sí. ya es como que yo voy a dejar que mis hijos vayan y estudien y ya que espero que ellos, pongo toda mi fe en ellos, en que ellos puedan levantarse de esto y no estén en esas condiciones. Entonces dirás, oye, ¿qué le pasó al papá con su papá? Pues ya son X o Y situaciones de la vida en la que llegaste a ese punto. Entonces sí son ciertas limitaciones que tanta gente depende de ti que no puedes darte la libertad de dejar de hacerlo. Aunque sí, te va a ir bien en algún punto, pero durante el proceso tu familia no la va a pasar bien, hambre, se van a quedar sin cosas. Entonces mucha gente prefiere quedarse así como están y decir, no, mi hijo, tú enfócate en la escuela, tú sí haz todo esto, yo voy a intentar mantener la familia bien como estamos, porque no quiero bajarles de todo esto. Es lo que siento yo. Sí, es bastante Es difícil. muy difícil. Yo la verdad desconozco mucho, no estoy suficientemente informada como para decir sí, no, pero yo puedo dar un punto de vista que pues yo viví en la cuarentena
Y es que cuando yo tenía unos 10 años, el único ingreso que teníamos era uno. Y pues por azares terminamos perdiendo esta fuente de ingreso. Y es algo que yo le admiro mucho a mi mamá. Mi mamá jamás ella había trabajado, pero no por necesidad. Entonces al final terminamos dándonos cuenta de que mi mamá ahora tendría que trabajar para mantenerme a mí y a mi hermanito. Y cabe recalcar, yo tenía 10 años, mi hermano tenía 5 años. Mi mamá no tenía idea, no sabía qué hacer. Entonces ella empezó a trabajar en distintos lugares hasta que encontró un trabajo, un call center. Uy, fue horrible, la verdad. me imagino. De por sí las condiciones en los call centers terminan siendo bastante pobres. Empleados de ahí pueden confirmar realmente. Realmente, es una situación muy, o sea, también depende, ¿no? Depende de la compañía, etcétera, etcétera, porque hay personas que, por ejemplo, trabajan desde casa y qué chilo y todo, pero generalmente es una persona que tiene que cumplir una jornada completa sin teléfono, porque era algo que a mí me tocaba con mi mamá. Ella no tenía el teléfono, ella tenía que dejar el teléfono fuera, entonces estaba 10 horas fuera de casa sin saber cómo comunicarse con su hija de 11, 12 años, que tenía que hacerse responsable de su hermano menor, llevarlo a la escuela, etcétera, etcétera, repito, 10, 11, 12 años. Y es muy feo, porque ahí fue cuando pude discernir, como me llegó el golpe de realidad de, está bien zarra esto. Ahora, mi mamá trabajaba por 1,200 pesos al mes. Digo, a la semana. ¿Cómo sigues viva? Ya me tengo que ir, chavos. Ok, corte comercial. Aquí desaparece el Jesús. Pones la transición fea. Un pedazo. Pones imagen. Vamos. Ok, ¿ya continuamos? ¿Continuamos? Sí, ok. ¿En qué me quedé? Antes que nada, soy Jesús ahora. Por dificultades técnicas. ¿Ese Jesús o el otro? Hábleme de usted, ¿va? Oh, mira. Ok, por dificultades de motivos mayores, nuestro compañero tuvo que retirarse, entonces continuaremos como planeado. ¿En qué me había quedado? En tu story time. En mi story time. Mi mamá, que ganaba 1,200 pesos a la semana para mantenernos a mi hermano y a mí. Yo iba en la tarde junto con mi hermano, entonces toda la mañana estábamos solos, teníamos que hacer todo lo que teníamos que hacer. Y ella duró trabajando, creo, ella me va a corregir ya más adelante, creo que fueron 3 años. O en los comentarios. En el foro. Sí, ella trabajó ahí durante 3 años. Y pues esos 3 años fueron... No, mentira, fue un año. Recorta eso, me va a pegar. Fue un año. La mamá de mí viendo cómo se están pintando más pobres. Fue un año, recórtalo, por favor. Ok. Con bolsas de tenis. Yo sé bien, yo sí tuve que ir con una bolsa de tenis para poder... No, es que es el chiste local. No es que comí unos momos, es que sí me llevaba bolsas de la tienda, pues, como mochila. Yo también. No, mentira. Yo Relatable. de que el día de la mochila es diferente. No más. No, yo el día de la mochila normal, güey. Continuando. Bueno, continuando. Un año En el call center. Fue un año en el que aprendí muchas cosas y definitivamente mi mamá aprendió muchas cosas. Algo que yo siempre le he admirado a mi mamá es que siempre ha tenido una mente muy abierta. Siempre busca cómo mejorar cosas, cómo hacerlo mejor. Por azares, por situaciones, no voy a decir quién salió herido en la situación, mi mamá terminó renunciando al call center. Ella no salió herida. Cabe aclarar. Y más o menos fueron, ¿qué? 5 meses. Fue por el tiempo en el que AMLO entró a la presidencia. Mi mamá dejó el call center y ahí definitivamente nos quedamos sin fuentes de ingreso. Fueron meses, no sabría decir exactamente cuántos, pero mi mamá escuchó de esta propuesta que pues AMLO, con la que había entrado, de les vamos a dar un préstamo de tanto que van a pagar solo lo del préstamo, o sea, el interés era mínimo, o sea, demasiado poco, y mi mamá decidió aprovecharlo. Mi mamá antes ya había abierto
No estás grabando. ¿Qué pasó, Chucatocín? ¿Qué pasa? Eso Ah, se acaba de apagar. ¿el celular? Sí. Sacando de risa hace como media hora y no tiene un chiste. La Emi no se vaya. Es que en inglés, de que la profe le preguntó a Emily, ¿qué hiciste antes de venir? No, pues desayunar. Emily, ¿qué hiciste antes de desayunar? No, pues despertar. No, pues cambiarme. ¿Y qué hiciste antes de cambiarte? No, pues despertarme. No, ok. Imaginemos que te bañas. Ay, se baña. No, pero eso se juntó con la mierda que le estaba tirando la Aarón. Estaba diciendo que cómo es escucharme y eso, sí, que cómo es escucharte. No, pues sí. Ahí están los audios, Aarón. Yo solo dije, sí, ¿verdad? Pero no por eso. Ay, Dios. La Emi está muriendo. Por eso estoy casi. A mí me ocurre como... Nunca la había escuchado reírse así. Pero fue que está llorando y lo asocié como una conversación acá en Super Saiyajin. Empecé bien Joker, ¿no? Jóvenes, recuerden, somos ingenieros. Tranquilidad. Tranquilidad. Es como el niño llorando. Después de unos problemas técnicos, ok, continuamos. Te quedaste en lo del préstamo. Así es. Cuando mi mamá salió del call center, fueron 6 meses antes de... Ay, voy a llorar, no. Sigan hablando, Dios mío. Bueno, veamos como que ahí no va a haber un corte, entonces ni modo, a la audiencia se queda con esa impresión de Emilia. Bueno, ¿continuamos un poquito o esperamos? Yo creo que lo esperamos porque se va a ver muy notorio que... Sí. De que cada toma va saliendo un personaje menos. Güey, es cierto, güey. Juegos del hambre. Los juegos del hambre. Capitalismo. ¿Creen que el problema del capitalismo del clasismo se pueda solucionar con los juegos del hambre? Estaría chilo. Con los juegos del hambre. Sí. Matando al... Es que supuestamente los juegos del hambre era de que entretenimiento, pero a la vez una forma de recaudar como recursos para cada distrito. Es que soné bien seria, pero estoy hablando de cómo el De hecho, te vi muy seria. Ya, gente, ya. Ok. Ya di la vuelta por la biblioteca. Qué rápido. Nos quedamos en que tu mamá... ¿Qué dijiste a su mamá? En que Mamá, tu ¿qué? mamá estuvo trabajando en el call center por un año y Así es. que se salió 6 meses antes de que entrara a la presidencia López Obrador. De hecho, corrigiendo, me equivoqué. Yo ahí creo que era más o menos por el mismo tiempo que AMLO. No fue tanto tiempo. El caso es que mi mamá decidió pedir un préstamo porque ella tenía una idea, una visión. El préstamo era muy accesible, era para microempresas, era para apoyar el crecimiento de las empresas, vaya. Y pues se escucha muy serio todo, lo siento.
El caso es que ella pidió el préstamo y a diferencia de como creo yo que muchas personas lo llegaron a hacer con este préstamo de gastarlo todo en yo qué sé, comida, etcétera. Sí, mi mamá usó dinero para comida y así. Creo que eran 25,000 pesos. No estoy segura, no recuerdo. Chequen sus fuentes. Pero no es para que lo busques nomás porque... Perdón que te interrumpa ahí, pero ojo al dato, como eran 25,000 pesos y que la mayoría se lo gastó en comida. Sí. O sea, ¿qué tan preocupante debería estar para que la gente tenga que tomar un préstamo del gobierno y que se lo gaste en cosas de necesidad básica? Negoción muchas veces también, porque otros gastos que no pueden llegar que no eran. Igual para la solicitud de este préstamo pues se tenía que comprobar que tenías una microempresa y etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso es que ella decidió invertir ese dinero y fue muy bonito porque ella abrió su club de tareas que pues obviamente al inicio fueron semanas de ella estar sentada ahí esperando. Como cualquier emprendimiento, la verdad. Claro. Y con el tiempo pues salió mejor y fue saliendo mejor y mejor. Y a nosotros, va a sonar mal que lo diga, pero la pandemia, nosotros supimos cómo atacar. Porque durante la pandemia sí cerramos y sí pasamos siempre unos 6 meses encerrados de que no trabajábamos ni nada. Pero después de la pandemia, muchos alumnos, muchos niños venían rezagados. Entonces fue a nosotros algo que nos ayudó mucho. Pero lo que a mí me queda marcado es cómo ella decidió sí usar el dinero para comprarnos lo básico, pero también supo invertirlo y es a donde quería llegar con lo de la mentalidad, porque muchos dicen, no, pues es que la mente de pobre, entre comillas, es gastarse el dinero en ropa, comida, etcétera, en lugar de invertirlo. Ahora, obviamente ahí entran ya las necesidades de cada persona, el qué tanto pueden invertir, vaya. Sí. Y pues otra anécdota que recordé ahora mismo es que ahora gracias a mi mamá, porque supo mover el dinero y gracias a todo lo que se nos ha alineado para poder salir adelante, pues ya no hemos batallado. Pero por ejemplo me pongo a pensar cómo mi mamá tenía, después de haber renunciado a call center, le quedaban 500 pesos. Eran los últimos 500 pesos que tenía de su ingreso. Habíamos ido a Soriana a comprar. Compramos mandado. Todo el dinero nos lo gastamos en mandado para sobrevivir la semana. Sobrevivir. Y, disculpen, me pongo. Y por un error muy tonto, se había ido la luz por 2 segundos. Justo cuando ella estaba pagando con la tarjeta, se perdió el dinero. Y no nos dieron el mandado. Entonces fue algo que... Uy, me da... Sí. Ay, no. Es que no quiero. Está bien. Mucha gente cree que es demasiado fácil. De que, son 500 pesos. Pero qué tal que esos 500 pesos eran lo único que tenían para la semana. Como por ejemplo, muchas veces realmente las personas no llegan a dimensionar cuánto es realmente ese dinero. Claro, y por ejemplo, esa vez que pasó eso, me acuerdo que me dio mucho coraje porque este lugar, este emprendimiento, esta empresa decidió, o sea, pese a las explicaciones y al rogar de, hey, aunque sea la mitad, por favor, nos dieron una hamburguesa con papas a cada uno. Éramos 3. Mira. Tuvimos para un día, obviamente. La comida de ese día. Y, o sea, y hablando en cuanto a la mentalidad, o sea, sí me marca mucho ese hallazgo, ese cuando pasó eso, me acuerdo que yo pensé, a la torre es el punto más bajo de que no tenemos dinero. Ahora, teníamos tal vez apoyo de familiares, etcétera, pero pues realmente para ese entonces todos estábamos batallando. Y ahora me pongo a pensar en cómo la mentalidad, que era con lo que habíamos iniciado, cómo la mentalidad de mi mamá, por ejemplo, nos ayudó a salir adelante. Ahora, esto no creo que respalde el pobre es pobre porque quiere, la verdad. Creo que es un argumento... Bueno, más adelante van a explicarlo mejor, pero realmente no todos tienen esa capacidad. Número 1, esa mentalidad para salir de ahí. Y la voluntad de hacer ese sacrificio. La voluntad, o sea, porque es sacrificio, porque al final, por ejemplo, sí, mi mamá compró comida, pero la verdad, a mí sí me caló ¿por qué no está comprando más? O sea, si tiene el dinero ahí, ¿por qué no? Tenemos días que no comemos algo decente, por así decirlo, pero ahora que ya crecí, ya entendí todo, ya digo, qué gran sacrificio, porque no solo fue ella, fueron sus hijos también, y al final
rindió frutos porque ella le echó mano, la verdad. Y ojo, muchas veces el caso de tu mamá realmente es muy inspirador, pero no tuvo por qué haber sucedido. Es lo que me refiero de que sí, la gente tiene la mentalidad, tiene la oportunidad de salir de donde está, pero en primer lugar no debería de estar ahí. Exacto. Entonces, esto realmente te pega el golpe de realidad porque dices tú, sí, es que yo soy clase alta, clase media. Pero, ¿ustedes cuánto creen que es el porcentaje más o menos de la clase alta, por así decirlo? Aquí en México, al menos. En México le voy a un 20%. Clase alta. Clase alta. Yo le voy a un 2%. Me fui muy arriba. Un 3. 1.2% de la población en México, según la INEGI, en 2024, son de clase alta. Ojo, midiendo económicamente. Económicamente, ajá. Según el ingreso que tienen mensualmente. Dios. Dijeras tú, no, pues es que la pobreza en México no es tanto. Si vives en una burbuja. Claro. Porque realmente la mayoría de la población en México se encuentra en la clase baja, hasta la clase subterránea, como decía Jesús ahorita. Y hasta donde alcanzas a ver, al menos yo creo que ya a lo mejor sí ya hay más, es la mayoría de la población que cuenta con recursos para estar viendo un podcast, pero siempre te pones a ver y hay una persona que a lo mejor no está viendo el podcast porque no tiene internet, no tiene un dispositivo, no tiene el tiempo para... Su dinero se va a otras prioridades, como por ejemplo comer. Sí. Y al final iba a ser un trago. No, continúa. Y al final, con tu caso, ¿cómo, o entre todos ver, porque todas esas cosas que viviste o muchas personas han vivido situaciones similares, pues es lo que veníamos correteando desde hace rato en el podcast, que pueden afectar a que tú tengas esa mentalidad, esa percepción para luego mejorar? Que es donde se quedan muchas personas que puedes decir que no, a lo mejor, qué bueno que no pasaron eso. Pero sí, al menos yo pienso que es un desarrollo muy grande dentro de las personas que sí lo han vivido. Sí, y es que está estos casos de éxito, y muchas veces las personas de mayor poder adquisitivo actualmente dicen de que no es que yo les inicié desde abajo, no es que, y es válido, realmente no estoy desmeritando su esfuerzo, pero compara cómo era la economía antes a cómo está ahorita. ¿Cómo vas a salir de pobre ahorita que las rentas son exuberantes, ahorita que la comida está demasiado cara, ahorita que el peso está siendo devaluado, ahorita que Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Cómo tú vas a salir, vas a romper todos esos estereotipos, todas esas limitantes que de por sí ya eran difíciles, ya se triplicaron? E inclusive yo diría que al menos tu caso fue un poco aislado, porque si bien ustedes corrieron con esa ganancias, esa ganancia, porque no fue suerte, ajá, porque sí hubo mucho esfuerzo detrás, pero sí fue un caso muy aislado, porque cuántas personas no corren ese riesgo, no hacen esa apuesta de invertir un dinero que necesitan para poder vivir, sin saber si ese dinero que invirtieron va a ser remunerado después. No le dieron al clavo también. Exacto. ¿Me vas a continuar? No. Resumiendo, la verdad no me acuerdo muy bien qué me quedé, pero el caso es que no todos tienen la suerte de salir y poder mejorar. Y entra a que si nos regresamos al tema de al final, ¿cuál era el central? El pobre es porque quiere. Pues al menos en mi opinión, o si acaso me voy a plantear más que nada una hipótesis, que el pobre va a ser pobre y el rico va a ser rico, pero no porque no pueda salir de rico, sino porque vamos a pensar en las capacidades que tiene cada persona. Aquí de unas pequeñas noticias que puedo decir, notas que dice como que de la mentalidad, de un instinto, una inteligencia, porque creo que nadie somos iguales. Entonces, por lo mismo de que ponte tú a pensar de qué es lo que va a hacer una persona que a lo mejor no piensa igual que tú. Por ejemplo, Naomi, a lo mejor eres muy, muy trucha y puedes lograr sobresalir. Pero hay otra persona que no es igual a ti y no va a lograr sobresalir. ¿Por qué? Porque más que lo intente, a lo mejor tiene capacidades distintas. Pues las capacidades que tenemos son distintas. Y no por eso debería estar en la miseria. Así es. Retomando lo que dijo Oliver de pues no todos tenemos las capacidades, no todos tenemos las oportunidades. Ni la salud. Ni la salud. Es algo muy triste, la verdad, el pensar el cómo tal vez se pierde
no sé cómo plantearlo bien, el hilo de cómo ayudar a las personas a salir realmente. Y de nuevo, aquí viene la mentalidad, porque también depende de, por ejemplo, los préstamos o las ayudas que el gobierno da. Tal vez no todos las saben aprovechar como debería de ser. Ojo, no estoy respaldando el pobre es pobre porque quiere, sino porque el pobre es pobre porque al fin y al cabo la necesidad no le deja salir de ahí. Y todo esto por el sistema que tenemos construido actualmente. exacto, un sistema que ya venimos arrastrando desde generaciones y ahora se está haciendo peor, la verdad. Una maestra me había comentado, ahora ya a partir de nuestra generación en adelante, ya va a ser muy difícil que nosotros podamos conseguir una casa propia o un carro propio sin endeudarnos o cosas por el estilo. Con tan solo decirte que a mi edad mis papás ya tenían su vida bien cimentada, o sea, ya sabían para dónde estaban yendo, pero mis papás no terminaron la uni, ni siquiera pudieron entrar a la uni. O sea, antes, no digo que estoy desmeritando el esfuerzo que otras personas hicieron, ya he dicho esto muchas veces, pero no son las mismas cosas. Claro que no. Está también o sea, esto es toda la situación que nos rodea, el país que nos rodea, que lamentablemente pues, no son las condiciones en las que debería de vivir la gente. Entonces te pone a pensar como a lo mejor una mentalidad que no, bueno, es que también es mentalidad pobre y no es como que pobre de dinero, sino que también está una mentalidad pobre. Y te pone a pensar que en Estados Unidos quizás una mentalidad pobre logra vivir. No está sobreviviendo. A lo mejor, o sea, desde el punto de vista aquí, o lo quiero plantear muy bonito, porque probablemente no sea así, pero es más sencillo, si vamos a poner sencillo, sobrevivir en un país así, a que si tú a lo mejor tienes una mentalidad pobre aquí, o no tienes esas actitudes, pues sí vas a acabar en vez de batearlo un poco, sino que estar en la miseria, por como nos lo plantea nuestro país. Sí, y está muy feo cómo las redes sociales han estado influyendo en esto. De hecho, se viene haciendo la bolita de nieve con el episodio pasado de cómo las redes sociales nos están básicamente alterando la realidad, creyendo que las cosas están más fáciles. Yo sí, la verdad, voy a decir nombres. Había una influencer, que Tami Parra, que dice de que empezó un video diciendo: ¿cómo conseguí mi apartamento a los 19 años y mi primer terreno a los 21? Que me diga cómo. Pasa tips. Pasa tips. Y ten en cuenta que el tip que dijo de que toma préstamos, invierte. ¿Invierte qué? Apenas nos alcanza para comer, apenas nos alcanza para sobrevivir. Y no es fácil invertir, o sea, es algo que cuesta mucho porque no es así como que tú vas a decir, invertir. No, ¿invertir en qué? ¿Invertir cómo? ¿Cómo hacer que funcione? ¿Cómo hacer que siga funcionando? Porque puede que un negocio o lo que tú sea, lo que inviertas, funcione al inicio, pero ¿qué pasa si no después? Porque no sabes cómo mantenerlo. Y muy en ello de que dice, ¿y cómo conseguí mi apartamento casi regalado? Lo sacó crédito. Sacó un crédito para poder conseguir ese apartamento. Un crédito, no es un regalo. Además de que los créditos son difíciles de conseguir al final. Y pagar, deja tú. No, sí, pero por ejemplo, sí, vaya, pagar es difícil porque también los intereses suben y los pagos y de dónde vas a sacar ese dinero y qué tal si al final no funciona, o sea, pero tampoco es como que los bancos digan de que, ay, sí, créditos a lo tonto. No, tampoco, porque hay personas que, por ejemplo, tienen cómo pagarlo, pero por X o Y razón no les dan el crédito solo porque no tienen historial crediticio. Es historial crediticio. Y es muy feo. De hecho, hago un Inter, saquen la NU y paguen con el crédito de la NU y generar historial. Es lo que hago yo. Si tú pagas en tiempo, generas historial crediticio para otros bancos. Yo tuve una historia en la que me acuerdo que yo quería sacar a Patacar hace ya como un año y yo me la dieron porque me dijeron, no tienes historial crediticio. No puedes. Y me mandaron con un tubo y la NU me dijo, no, tú sí puedes. Ya empecé con la NU y empecé a pagar el crédito durante como unos 3 meses, 4 meses, y pagaba a tiempo, me subieron el crédito, me subieron más la línea de crédito. Y hasta hace poco, de hecho, como 2 semanas, me empezaron a marcar de la plata. Me dijeron, hey, ¿quieres entrar con nosotros? Ya puedes entrar con nosotros, ya te podemos aceptar. Y le dije, no. ¡Eso! Ok, continuando. Siento que esto mismo, la promoción de los influencers en decir que no, el pobre es pobre porque quiere, realmente termina frustrando a la juventud y cómo se están perdiendo tantas oportunidades de gente tan brillante, tan despierta realmente. Chiste local. A gente que realmente tiene esa chispa para poder salir adelante, ese conocimiento, nomás porque no tienen dinero. Entonces, hay una canción que ahí recomiendo al público, que es Viena, de Billy Joel, que creo que un pedacito está en inglés, pero un pedacito de lo que logré traducir decía que
Eso por las redes sociales, porque a veces las redes sociales te dicen que te puedes comer el mundo, pero pues nomás te dicen que alguien ya se lo comió, o no sé cómo te lo terminan planteando, que como Y al final- te dicen nada y te dicen... Y al final todo. te termina frustrando ver como, por ejemplo, un niño de secundaria ya viajó por competencias o así, y tú dices de que tengo 18, casi 19 años y no he hecho nada. Por ejemplo, aquí no es por decir yo. Pero yo sí llegué a ir a la prepa con un proyecto que realmente considero que es un buen proyecto y no nomás porque lo hice yo. No, es muy buen proyecto. Pero realmente ya no podemos continuar con ese mismo proyecto porque no tenemos el recurso para seguir yendo a las competencias a las que se nos dio la acreditación para ir. Entonces, tengan en cuenta, nomás para ponerlo de ejemplo, como cosas que pudieron tener un gran efecto, un gran ayuda, un gran impacto, vaya. Enjamo de referencia. Un gran impacto en nuestra sociedad. Cómo se van a la basura solo por no tener dinero de nuevo. Entonces, no sé si quieren agregar algo. Creo que nos vamos pasando de tiempo. Ahora sí. Realmente entre los problemas técnicos y lo pesado que está este tema, siento que ya es suficiente por hoy. Muy bien. Sin nada más que agregar. Pues muchas gracias por acompañarnos este episodio. Les recordamos, si quieren estar pendientes a más episodios más adelante, sintonícenos. Recuerden que también tienen un foro de discusión en el cual nos pueden dejar sus comentarios, quejas, correcciones, dudas, incluso temas que quisieran que abordemos más adelante. Realmente es un gusto tenerlos aquí y para que puedan ver que aunque no somos expertos ni en leyes, ni en psicología, ni en ciencias políticas, ni en filosofía, podemos hablar de estos temas siempre y cuando estemos informados y revisemos nuestras fuentes. Nosotros somos Sin Corbata. Síganos en nuestras redes. Instagram, Sin Corbata con en vez de la 4. Bye bye. Bye bye.